Este texto también fue, digamos, un poco sorprendente, supongo, ¿no? Aunque hubo varios que lo escogisteis. Un duro falso de Emilia Pardo Bazán, esta autora gallega muy importante del siglo XIX y de la generación del 68. Esto es uno de sus relatos cortos o de sus cuentos, un duro falso, os he puesto el final, que como podéis ver, os preguntaba cuál de los movimientos literarios pertenecía, pues pertenecía al naturalismo. ¿Por qué? Por un lado, porque a nivel estilístico, efectivamente, utiliza las mismas técnicas y las mismas estrategias que utilizaban los realistas. Por ejemplo, pues un lenguaje escasamente retórico, bastante claro, directo, sencillo, con pocos recursos literarios, el uso de la descripción muy abundante, el entorno completamente realista, los personajes antiheroicos, como por ejemplo era Natario, que es un pequeño sirviente, o un criado, o una persona de clase baja, que está siendo maltratado por el señor Romualdo, demuestra o plasma la realidad tal como era, también utiliza el narrador omnisciente, mezclado en ciertas partes, sobre todo al final, en el último párrafo, lo mezcla mucho con el narrador objetivo, con lo cual está francamente bien. Mezcla son los dos tipos de narradores, los diálogos que reflejan la forma de hablar de la gente de aquel tiempo, con lo cual pues tenía todos esos rasgos realistas. Pero no era puramente realista, porque un realista se mantiene objetivo por lo general. Digo por lo general porque realmente la generación del 68 española no fue especialmente objetiva. Pero sí es verdad que por lo general tendían a serlo. Aquí, Emilia Pardo Bazán no es objetiva. Emilia Pardo Bazán nos muestra una visión crítica de la realidad, nos muestra una escena violenta, completamente desagradable, en la que un señor, por creer que un chico le ha intentado estafar, lo que hace es darle de golpes y básicamente machacarlo. Un niño, ¿eh? Un niño que le está pegando a un niño. Ese grado de denuncia social lo tenía el naturalismo. Así como el reflejar las partes más violentas, degradantes y grotescas de nuestra sociedad. Lo que se nota en estos dos párrafos. Primero, en cómo el señor Romualdo maltrata a Natario, pero de una forma absolutamente increíble. Y cómo el niño, completamente ya desquiciado y harto de que lo traten así, coge un cuchillo y le raja el cuello. Por tanto, era naturalista. Ahí además teníais una pista muy buena. Emilia Pardo Bazán. A nada que os hubierais estudiado bien la teoría. Os digo, un duro falso de Emilia Pardo Bazán no teníais ni que leeros el texto especialmente. Aunque sí es cierto que cuando yo pedía justifica tu respuesta, que esto siempre se os olvida, la justificación se hace con ejemplos del texto. Y eso es lo que muchas veces os pierde. Luego, escoge uno de los temas criticados por Leopoldo Alas Clarín en La Regenta y elabora un ensayo crítico sobre él en un mínimo de 200 palabras. En este sentido, podríais haber escogido, pues evidentemente, la crítica a la hipocresía de la sociedad española, que está obsesionada con las apariencias, con la falsa beatería, con un sistema de vida muy conservador, muy estricto, extremadamente restrictivo, al que todos se atienen, con el objetivo sencillamente de que cuando alguno de los miembros de la sociedad caiga, se pueda hacer básicamente leña de él, ¿no? Aunque su pecado básicamente lo haya cometido todo el mundo, como puede ser, por ejemplo, el adulterio. El machismo era otro de los temas imperantes y fundamentales. La crítica a cómo es la sociedad española y también la política española, también podríais haberlo cogido. La crítica del conchavamiento que había entre los liberales de Sagasta y los conservadores de Cánovas del Castillo, que se alternaban en el poder en una democracia falsa, que realmente no era real, puesto que había muchos chanchullos, caciquismos que hacían que se votara a un partido o a otro según se determinara, pucherazos, es decir, fraudes electorales por un tubo. Todo eso también se criticaba en La Regenta. Y por último, que no por ello menos importante, el anticlericalismo, en la excesiva influencia de la Iglesia en todas las facetas de la vida. Esos eran pues algunos de los temas que criticaba Clarín. Cualquiera de ellos que hubierais escogido hubiera sido el adecuado.